Ya. Ya, bueno, el análisis horizontal y vertical de los pasivos del estado de situación es el siguiente. Si puedes ver acá, Cristina, el análisis horizontal está al lado derecho, el vertical al lado izquierdo. En el lado Sí. derecho, el análisis horizontal es por 3 años. El importante es el 2021. Y tenemos acá que la máxima variación está acá, que es de 126%, que corresponde a los proveedores de las cuentas por pagar, proveedores extranjeros. Extranjeros. Segundo, ¿De cuánto? 126. mira, 11.09. claro, 126% de los proveedores, pero no son proveedores extranjeros, sino que Ah, son, ya. mira, acá falla el análisis horizontal. ¿Por qué? Porque en proveedor extranjero no hay nada, porque resulta que el análisis horizontal es la resta entre los 60 millones que están acá, 68, y este cero que está acá. Entonces, ¿qué ocurre? Que va a dar cero. Va a dar cero porque va a ser 68 menos cero dividido por cero. Entonces no se indetermina. Pero Mm, si tú te fijas, por ejemplo, acá en la cantidad de deuda que hay de corto plazo, la deuda más grande son estos 68 millones, que es una deuda con proveedor extranjero. ¿Te das cuenta que puede ser la compra de tractores? sí. Y al mismo tiempo te das cuenta de que nosotros le estamos aprobando un crédito por 70 millones para compra de tractores y acá debe 68. Lo que Sí. significa que esto también es una justificación que podemos poner. Ya. Ya, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que eso que ocurre, que no hay número en el 2020, invalida el análisis horizontal. Pero, Ya. entonces acá solamente podemos ver el análisis vertical. Ya. Y el análisis vertical nos muestra que la deuda de corto plazo, porque es pasivo corriente, más importante Mm, acá es este 11%. Si te das cuenta, todos los demás van por 1,00015. sí. Entonces, lo que podemos hablar con respecto a los pasivos es que hay un aumento en el pasivo corriente correspondiente a la compra de existencia en el extranjero, y estas compras fueron, o parte de las compras, fueron un crédito de corto plazo que lo dio un proveedor extranjero. Ya. Es una cosa. Ahora, el pasivo corriente sobre el total de pasivo más patrimonio representa un 20%, que sí es como importante. Pasivos de largo plazo, claro que los pasivos Hay de... una variación de 26.65. ¿Sabes qué encuentro? Que este no coincide. No, no, lo que ocurre es que acá, ¿te acuerdas que hice el documento ese para que pudieras tú ver al detalle todo lo que ocurrió? Sí. Ya, pues, para hacer una toma de pantalla, yo escondí algunos números. Ah, por eso no aparecen, porque acá en el Word que estoy viendo, aparece que en el año 2021, en los pasivos corrientes, el porcentaje de la, o sea, el análisis horizontal ¿Mm? tiene una variación negativa, un 65,44%, ¿Qué? y dice que disminuye la deuda bancaria de corto plazo, Ah, mayor capacidad de endeudamiento para créditos. Y en el tema de los proveedores extranjeros, aparece que en el año 2021 hubo, hubo una importación de tractores de proveedores extranjeros y el peso fue de 11.9%.
Ya mira, con acá, respecto al total pasivo del patrimonio, más el patrimonio. a ver, mira, veamos de nuevo. Acá hay una variación negativa de los Sí, pasivos. sí, Ah, de 65,44%, claro. Esto, porque disminuyó la deuda bancaria de corto plazo, por eso. claro, esto es bueno. Esto es una buena, disminuyó la deuda bancaria a corto plazo en un 65%. Eso podríamos notarlo ya. Sí, lo estoy haciendo. De hecho, Entonces, el estoy análisis copiando estoy es poner, copiando ese pedazo y lo estoy pegando. podrías poner el análisis horizontal del pasivo corriente, nos muestra un importante descenso o una importante disminución en las cuentas, en las Momento. instituciones financieras a corto plazo. Una disminución en el pasivo corriente, ahí está. Una disminución en el pasivo corriente. Ya. Correspondiente a la cuenta banco e instituciones financieras a corto plazo por Espérame. Una disminución en el pasivo corriente. Ya. correspondiente a banco e instituciones financieras a corto plazo. Banco e instituciones financieras a corto plazo. Ya. Esta disminución es por un 65,44%. O 65%, si es que lo llevamos todo así. Sí, 65% nomás. De acuerdo. A esta altura ya. 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 Después, otra cosa también importante es que, mira, acá los proveedores cuentas por pagar aumentaron en el 126%, 126%, pero el peso que tienen es bajo. 10 millones, te das cuenta que es poquito. El Sí. más importante es este, 34 millones, 10 millones, 800.000, no vale la pena. Este sí es importante. Ya. De hecho, lo voy a poner con amarillo, lo voy a empezar a pintar. Okay. Las cosas Eso. importantes. Píntalo porque hay que ponerlo en la diapo. Igual que el otro. Ya, vamos a elegir un color más agradable de pinca. Pone Ayúdame. amarillo. Amarillo pálido. El más abajo, color reciente. Más abajo. Ahí es amarillo pálido. Este, Sí, colores pálidos, color para que son muy. para que no sea tan chillón. Exacto. Ya, mira. Ya, entonces este también, ¿ya? Todo en amarillo, lo que haya que destacar. ¿Sí? Ya, A no ser que haya que destacar algo distinto, que resalte de los demás, lo colocas con otro color pastel. ya, chino. Entonces este también. Este lo voy a poner, le voy a quitar toda la línea. Ya, pero enfoquémonos primero en el contenido, lo que se va a poner. Ya puse lo primero, el análisis horizontal del pasivo corriente muestra una disminución en el pasivo corriente correspondiente a banco instituciones de corto plazo y esta disminución es por un 65%. Dame un segundo. Es que para Pero dejar. aquí deberíamos decir que es porque disminuyó la deuda bancaria de corto plazo, ¿cierto? Sí, Ya muestra una disminución de la deuda del pasivo. Sabemos que está en el pasivo corriente. Listo, ahí está. Ya se excelente. puso ya se puso en la primera parte. ¿Qué más podemos decir? Dame un segundo. Y ahora vamos a bajar. Es que estoy en el activo. Y ahora volví al pasivo. Ya, Ya, entonces tenemos que eh, la cuenta proveedor extranjeros pesa un 11,9% con respecto al pasivo más patrimonio, ¿se está? sí, Y que, ya, y que tiene un aumento, que en realidad es un aumento de 68 millones de pesos. ya, pero ¿cómo lo redactamos ahí? ¿Lo ponemos entero? ¿Todo lo que dice? Tal cual.
Tiene un A ver, peso me caso. de un 11,9% con respecto al Momento, pasivo más patrimonial. momento, momento. La cuenta de proveedores extranjeros. ¿Sí? Claro, ahí Ya, está, tendría que ser el conector. Además, la cuenta de proveedores extranjeros tiene un peso de un 11% nomás con respecto al total de pasivo más patrimonio. un 11%. Con respecto al total de pasivo más patrimonio. Así. Ya, Ya, y este aumento corresponde, no, ese es el peso, ¿ya? sí. Eh, Debido a que corresponde a una importación de tractores por, a proveedores, a una a los importación. proveedores de. Exacto, ¿Ah? ponle eso. Ya. Entonces, este aumento ¿Mm? corresponde a, mm, ya, este aumento corresponde A una a que compra. a que hubo una importación de tractores. Exactamente, una importación de tractores. Y ahora te digo el valor, ¿ya? Tú me dices. Mira, importación de tractores por 68 millones. Corta. Por 68 millones. Así, sí. Hay más. Listo, listo. Ya. ¿Qué más podemos decir? El pasivo no corriente. Después ya. Eso, y tenemos que hablar ahora del total pasivo corriente, ¿ya? Ya, ok. Entonces pone ahí, el pasivo corriente significa un 20% del pasivo total más patrimonio. ¿Cuánto es el porcentaje? 20% no va a poner 20%. ¿Qué más? sobre el total, Ya, sobre el pasivo total, perdona, sobre el pasivo total más ya, patrimonio. Ay, que me cuesta hablar. Vale. ya. Listo. Eh, Mira, Entonces, el pasivo, acá hay algo súper importante. estoy hace rato haciendo una pregunta que me ¿Cuál? tiene. En cuanto al pasivo no corriente, los de largo plazo, ¿te va a decir algo? Ya, espérame, me voy a poner audífono ya para escucharte mejor, porque con el parlante me escucho también. Dame un segundo. Ya, vamos. Sí, necesita es ronca. Ahí. ¿Aló? ¿Ahí me escuchas? Perfecto. Es que lo Ya, que pasa es que te pregunto en cuanto al pasivo no corriente, ¿se va a decir algo? En cuanto a lo de largo plazo sí se va a decir, pero y el pasivo exigible. el pasivo exigible es la suma de estos dos, por si acaso, fíjate bien. Ah, tienes razón. ¿Sí? Ya, Ya, es la suma de estos dos. Ahora, si te das cuenta, mira, acá esto es como más o menos interesante en el horizontal, sobre el total de pasivo corriente. En el año 2021 cae. Entonces, cuando pasa esto, tenemos que ir al tiro a ver tiene los la, números. ¿Qué pasó? sí, pues es que tiene una disminución, porque disminuyó una deuda bancaria, el 65,44%. Pero si te das cuenta, el total sigue siendo el mismo. Entonces, Sí, el total. sigue siendo el mismo. Entonces, ¿hay una disminución? No hay una disminución en el fondo. No hay. ¿Y por qué No, entonces dio 5? Ah, F2. A ver, déjame ver. A ver. Sería E5, E56. Ah, ahora entiendo. Ahora entiendo.
Mira, lo que ocurre es que de 78 a 120 hay una gran variación, ¿cierto? Pero entre 2020 y 2021 solo varían en 6 millones. Y es por eso que el aumento es de 5% no. Entonces, Ya. como el aumento es de un 5%, la verdad es que no es tan importante el pasivo corriente, no es como que se experimentó una gran diferencia, ¿cachai? Lo único importante no voy a mencionar que los proveedores extranjeros y que la compra de tractores en ese año, nada más. Y después en el pasivo no corriente, que son los de largo plazo, y acá tenemos la Pero deuda. entonces lo que anoté acá, el pasivo corriente es del 20% sobre el pasivo total más patrimonio. Lo Sí, saco. no, déjalo ahí. Si total, después cuando simplifiquemos todo, ahí vamos a sacar Ya. más cosas, pero por mientras que Ok. quede eso, ¿ya? Ya. Ya. Después acá en Banco de Instituciones Financieras, por el Largo crédito de plazo. consumo, que pero de largo plazo, Mm, eh, tenemos que los pasivos de largo plazo acá pesan un 15%, menos que el pasivo corriente. Ahí pagó cuotas. Por eso, o sea, lo dejamos como que la empresa hizo Claro. pagos de cuotas de su deuda a largo plazo. Por eso hubo una disminución, una Exactamente, Cristina. variación negativa. De hecho, lo que podemos decir también es que a través de los años la empresa ha ido pagando sus deudas de largo plazo. Eso, Ya. al analizar, al hacer el análisis vertical de los 4 años del total pasivo largo plazo. De los últimos 3 años, de los cuatro. Ya, es que los últimos 4 años tiene la misma. Es que, es que no quiero decir ni 3 ni 4, porque acuérdate que me pusieron más color porque estaba de los 4 años. Bueno, negra, y entonces digámoslo en general. Eso, Al ya como. analizar, al hacer el análisis vertical de la Mm, empresa, mm, vemos que a lo largo de los años eso. podemos Ya. ver que a lo largo de los años la deuda total del pasivo de largo plazo ha ido cancelándose. La deuda total del pasivo Largo plazo de largo plazo ha ido cancelándose, y 11. llegando a ser en el año 2021, Ujú. llegando a ser en el año 2021 un 15% del pasivo más patrimonio. Ya. O sea, ¿qué lo quiere decir eso? De que de lo que debe el pasivo y el patrimonio es con lo que se financian los activos. En este caso, los activos están financiados en un 15% por el total pasivo a largo plazo. Mira, también podrías decir eso. Puedes poner, en este caso, en el año Y bueno, 2021, los activos están financiados en un 15%, los activos están ya. financiados. Los activos están financiados en un 15% por el total pasivo a largo plazo. Eso lo voy a poner en los activos arriba. No, 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 En los porque si es ¿No que, ves con los pasivos? es que lo que pasa cuando hablas de financiamiento, Cristina, tú tienes que hablar, cuando tú hablas de financiamiento, hablas o financiamiento externo a través de terceros cuando es pasivo, o financiamiento con capital propio, que ahí tú estás hablando de patrimonio, Mm, ¿ya? Entonces, cuando a ti te digan, ¿cuál es el financiamiento o quién financia? Tienes dos opciones, Cristina, o el pasivo o el patrimonio. Cuando se habla de activos o cuando se habla de bienes o activos fijos, bueno, cuando se habla de maquinaria, cuando se habla de dinero,
o de cuentas por cobrar, todo eso es el activo. Entonces, aunque el pasivo financia el activo, jamás tú tienes que nombrar cómo es el financiamiento de los activos en la parte del análisis de los activos. ¿De acuerdo? Ya, ok. Ya, Ok. bien. Ya, entonces, acá tenemos que los activos están financiados en un 15% por los pasivos de largo plazo, de plazo. Mm, Ya, después tenemos el pasivo exigible, que es el pasivo total. El pasivo exigible es el largo plazo más el corriente, al corto plazo. Este pasivo exigible también ha ido bajando. ¿Qué significa esto? ¿Qué siguen pagando deuda? No, Con pero terceros. y significa otra cosa más. ¿Qué? Mira, si te das cuenta, en el año 2018 era 64%. Resta entonces, para llegar a 100%, un 40% más o menos. Menos de eso, Mm, un 38%. Entonces, en este momento, en el 2018, la empresa financiaba sus activos con un 60% financiado por terceros, ¿cachai? O mm, sea, proveedores y bancos. Entonces, a mm, medida que van pasando los años, te das cuenta de que el financiamiento empieza a ser por parte del patrimonio, de su propia creación de riqueza, la está reinvirtiendo, ¿cachai? Y está pidiendo mm. menos crédito para afuera. Ya, Entonces, lo que podrías decir acá, que analizando, haciendo el análisis vertical, esta vez del pasivo exigible, ¿sí? Al ya, hacer el análisis vertical del pasivo exigible, este nos muestra ya. una disminución de la deuda con terceros, nos muestra que ha habido una disminución, o existe una disminución de Ah, ya. deuda con terceros, Este nos muestra una disminución de la deuda con terceros. con ¿Ya? terceros. O sea, que a través de los años ha experimentado eso. Ok. Eso sería. ¿Sí? Hasta Ya, llegar al, hasta llegar al 35%. ya, Entonces, si tú dices que el pasivo exigible paga un 35% los activos, o que significa un 35% de la deuda de la empresa, el restante, entonces lo está poniendo el patrimonio, porque ambos tienen que sumar 100. ya. ¿Ya? Ya, en todo caso, todo esto está siendo grabado, Cristina. Ujú. Ya, ahora, con respecto al análisis horizontal, ¿Por qué hablas así? como, como el Ya, membrillo. no me pones tanto color. Ah, bueno, porque estoy hablando de números, con negras. Ya, porque está siendo grabado. Porque está haciendo grabado. Sí, porque Ya, tiene que tratarse un poco de análisis horizontal. profesionalismo, porque si Hoy empiezo quedó a súper hablar. largo el pasivo. Ya, No, pero después lo podemos. Es que esto está quedando grabado para explicarlo. Cuando te lo pero pregunto, está más corto lo que sale acá en Word, ¿no? Lo que pusimos en el informe. ya, bueno, ya, entonces lo va a hacer más corto. Ya, y con respecto al Demasiado análisis largo. horizontal, no, no es tan importante el horizontal en este caso, solamente el vertical, ¿de acuerdo? Ya, Ya, te lo voy a leer. Me lo escucha. Lo voy a leer. ya, bueno. El análisis horizontal del pasivo corriente. Está yendo el análisis horizontal. Dame un segundo. Ahora sí. El análisis horizontal del pasivo corriente muestra una disminución de la deuda correspondiente a bancos e instituciones financieras de corto plazo. Esta disminución es por un 65%. Además, la cuenta de proveedores extranjeros tiene un peso del 11% con respecto al total del pasivo más patrimonio. Este aumento corresponde a que hubo una importación de tractores por 68 millones. El pasivo corriente es de un 20% sobre el pasivo total más patrimonio. Al analizar verticalmente, vemos que a lo largo de los años la deuda total del pasivo de largo plazo
ha ido cancelándose, llegando a ser en el año 2021 un 15% del pasivo más patrimonio. En este caso, en el año 2021, los activos están financiados en un 15% por el total pasivo a largo plazo. Y en cuanto al análisis vertical del pasivo exigible, este nos muestra una disminución de la deuda con terceros hasta llegar a un 35%. Todo eso se puso. Bueno, de todas maneras, esto puede, o podemos reducir eso, pero Sí. no sé lo que no está mal. Ya, con respecto ahora al patrimonio, ¿qué podemos decir? A ver. Ya, en el patrimonio, En el año 2021 existe un crecimiento este? Pero en si el te das año, cuenta, en total de patrimonio, perdón, en el patrimonio, en los resultados acumulados existe un crecimiento de 4,78%. Y el claro, total de patrimonio existe un aumento de un 66,18% de patrimonio de la empresa, porque hubieron mayores este está utilidades. importante. Este es importante. ¿Cuál? El Que, total de patrimonio. que existe Que, un 36,18% de crecimiento del patrimonio, porque es aumento de riqueza. okay. Esto es lo más importante. De hecho, lo voy a poner como una letra. A ver cómo se podría hacer. A ver. Este es súper importante. Porque si te das cuenta y tú empiezas a analizar horizontalmente, el patrimonio del 2018 al 2019 creció un 4%. De 2019 al 2020 un 8%. Y de 2020 al 2021 creció un 66%. Entonces, eso es debido a la acumulación de capital. No digáis. Todo esto, ahí está acá. A la acumulación de capital. Estoy tratando de, ya, en el patrimonio, el analizador horizontalmente para identificar que existe un aumento de un 66,18%. Negra, se te fue El el... patrimonio. Está lejos de tu... ¿Escuchas? Ahora sí, perfecto. Ya, en el patrimonio, al analizar horizontalmente, podemos verificar que existe un aumento de un 66,18% del patrimonio de la empresa debido a que hubieron mayores utilidades. Exactamente. Ya, acá podemos ver, mira. Fíjate. A ver. Acá, ¿qué creció acá? El resultado del ejercicio. Claro, es debido a la mayor utilidad del año 2021, que fue de 157 millones. Eso fue lo que incrementó, porque las acumuladas son las mismas, si te das cuenta, no cambian. Sí, se mantiene. Sí, se mantiene. No se ganó. Ya, eso no es patrimonio. Excelente, Cristina. Ya, y el último, estado resultado. Mira, una última cosa acá, que el total de pasivo más patrimonio. A ver, déjame ver acá. La deuda aumentó en un 46%. No, esto no lo nombré. Ya, con respecto al estado de resultados, voy a dejar de grabar para hacer otro análisis, ¿de acuerdo? Sí, porque ese es más largo. Detener grabación.